Bienvenidos amigos, 10 años del BIE, 10 personalidades. Estamos en este ejercicio de invitar a 10 grandes personajes que han tenido relación o contacto con el BIE a lo largo de estos 10 años, 5 mexicanos, 5 extranjeros, y en esta ocasión estamos de plácemes muy honrados con la presencia de mi gran y apreciado amigo Juan Manuel Suaje Pinto, director y fundador del canal argentino, nuestro canal hermano TLB1, y con el que hemos hecho ya muchos ejercicios periodísticos de análisis junto con otros medios. Yo he colaborado, me he sentido pues muy afortunado de haber colaborado en muchas ocasiones con su canal, y ahora pues le agradezco infinitamente que nos haya honrado aceptando esta invitación en la que estamos conmemorando 10 años de nuestro medio. Y bueno, pues vamos a hablar precisamente de lo que ha pasado a lo largo de esta década y lo que nos depara tanto para Argentina, para la iglesia y temas globales que él domina a la perfección. Muchas gracias, querido amigo, por estar ante nuestros telespectadores que nos siguen en nuestro canal. Miguel, un gusto, gracias por recibirme y por supuesto mis felicitaciones por estos 10 años. Nosotros hemos cumplido 11, un añito más nada más, se nota nomás ahí en la vejez, ¿no? Las barbas no las teníamos blancas en aquella época, pero bueno, ya hoy nos muestra que hemos estado en el combate, dando el buen combate, ¿no? Así que va todas mis felicitaciones al Boletín de Información e Inteligencia Estratégica, que ha sido una luz, ¿no?, escrita y televisiva, ¿no?, para tantos, ha despertado tantos, en tantos temas importantes que has abarcado, y la verdad que suscribo a cada uno de ellos. Te felicito y espero que sigan 10 años más, 20 años más, 100 años más, si nos da la vida, si Dios nos permite, ¿no? Así que toda mi felicitación. Muchas gracias, querido amigo. Pues estamos sembrando quizá un poquito de sendero, ¿no?, de brecha, y ya vendrán otros detrás de nosotros a continuar nuestra labor. Mientras Dios nos permita, pues estaremos aquí al frente, y cuando ya seamos llamados, pues ya esperemos que hayamos creado una escuela para que otros que vengan detrás la continúen. La labor que ha hecho TLB1, por supuesto, pues sobra decirlo, ha sido pues una luz de referencia para todo el continente y para España, donde tienen tantos seguidores. Yo creo que han de ser millones de seguidores. Por esa razón, ustedes han sufrido en carne propia toda la embestida, ¿no?, de la censura a lo largo de estos años. Yo desde que inicié con esta labor ya pues tenía en la mira a TLB1, siempre me sirvió de referencia todo el gran nivel de entrevistados, participantes, de programas que han tenido a lo largo de todo este tiempo, incluso los informativos, los noticieros, todo ha sido de extraordinaria calidad. Yo creo que ustedes han tenido pues yo creo que el buen tino de congregar a lo mejor de la intelectualidad de Hispanoamérica, pero especialmente de Argentina. Y yo creo que los tres puntos más destacados de la intelectualidad en habla hispana, me imagino que están en España, Argentina y México. No sé Sin si duda. Argentina o España estén en primer y segundo lugar, no me atrevería a decirlo, porque creo que hay gente tan brillante y tan valiosa en Argentina como en España, y han sido ustedes siempre una referencia de esta voz disidente, o no sé qué opinas tú al Es, respecto. no, bueno, por supuesto hemos tenido personalidades, sin duda, lo mismo que ustedes, ¿no? Y yo creo que se centra mucho la intelectualidad entre España, Argentina y México, ¿no? No cabe la menor duda. El tema es que, bueno, como siempre se dijo, ¿no?, Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Bueno, lo mismo debe pasar en México y en España. De todas maneras, claro, Buenos Aires era más fácil de pescar a grandes intelectuales, grandes pensadores, y eso llevarlo a la pantalla, ¿no? De la misma manera, las relaciones que uno tiene tanto en España, en México y en otros países, que nos ha permitido, ¿no es cierto?, abrir una ventana importante de un pensamiento, no alternativo, pero un buen pensamiento, ¿no? Y eso nos ha servido para muchos para marcar un poco el horizonte, de que, bueno, de que los cambios que existen en el mundo, bueno, hay gente que todavía resiste al buen pensar, ¿no?, al ser un buen cristiano, un buen católico, un buen patriota, ¿no es cierto?, y tratar de que ese camino no fuera, ¿no?, defender la familia, obviamente,
que ese camino es compartido por muchas personas, de las cuales no llegan ni siquiera a las pantallas importantes televisivas, cuyo mensaje y cuyo objetivo es denigrar, destruir, ¿no? Confundir, ¿no es cierto?, que forma parte de todo este andamiaje demoníaco, ¿no es cierto?, mundial, que efectivamente trata de imponerse en la cabeza de todos. Entonces, bueno, los pequeños espacios como el BIE, TV1, los canales españoles, amigos, y muchos otros que fueron apareciendo después de nuestra censura y que permitieron también mostrar otro pensamiento, otra visión, no tan completa como las nuestras, pero sí, cada uno en su temática, darle la impronta de sentido común, ¿no es cierto?, y de, ¿no?, de buena línea, de buen pensar y de raciocinio cristiano, que es lo que uno tiene también que tener frente a todo este andamiaje general global que, bueno, que nos lleva a este mundo tan difícil, tan complejo y que, bueno, que pretende cambiar, ¿no es cierto?, nuestro ADN, nuestra vida, nuestra formación, ¿no?, aún con gran control, una eliminación de tanta gente, y especialmente a los más inocentes de todos, que son los por nacer. Entonces, nuestra dedicación tiene que ser siempre fuerte y constante en ese aspecto, ¿no? Claro. Ahorita que mencionabas de los medios de comunicación o algunos espacios que hemos tratado de defender, ¿no?, esta opinión disidente que cada vez está más restringida también. Recordamos pues la alianza, la participación que tuvimos durante un tiempo con Grupo Intereconomía en España. De hecho, don Julio Ariza, el fundador de lo que ahora se llama Toro TV, que es el canal o la cadena, es uno de las personalidades que también nos honró, pues aceptando una entrevista con nosotros. Es un medio también, yo creo que quizá el más importante en España, que representa esta voz disidente como la representan ustedes allá en Argentina. Nosotros acá haciendo la lucha también, digo, nosotros no es que representemos la voz de México como tal, pero somos una voz que hemos tratado de mantenernos constantes. Te voy a hacer una pregunta que le hemos hecho a todos los que nos han hecho favor de aceptar este ejercicio que estamos celebrando nuestro aniversario. ¿Cómo ha cambiado Argentina? Bueno, en este caso, pues refiriéndonos a Argentina, ¿cómo ha cambiado en estos 10 años? Es decir, ¿cómo era la Argentina del 2013 en comparación con la del 2023? Y bueno, pues, ¿qué crees? Esa es la primera pregunta, y después te voy a preguntar, la segunda parte es, ¿qué tú esperas o qué visualizas que venga para el 2024, que es cuando van a tener elecciones, me parece que igual que aquí en México? Y bueno, pues la situación se ve medio confusa, pero primero quisiera saber cómo es tu evaluación de lo que ha pasado en Argentina en estos 10 años, por favor. Bueno, en realidad 10 años, como diría el tango, no es nada, ¿no? Ha pasado tan rápido Sí. y efectivamente los cambios han sido, por supuesto, negativos. Cada vez hemos ido de mal en peor. Eh, ya el gobierno estaban los Kirchner y después, por supuesto, había pasado a Juntos por el Cambio, después volvió el Kirchnerato a través de este personaje Alberto Fernández y bueno, nuestra vida obviamente se ha deteriorado en muchos aspectos, económico, social, cultural, político y hasta religioso, ¿no es cierto? Con la desventura de tenerlo al Papa Francisco en el cargo, ¿no?, el máximo cargo de la congregación católica en el mundo. Así que bueno, nuestra visión en esto ha sido una debacle. Siempre ha habido coletazos, por supuesto, en momentos en los cuales hay algo que muestra, ¿no es cierto?, que algo hay que defender y entonces se alzan algunas voces, pero hemos visto un decaimiento, ¿no?, más apatía, más degradación en la educación, en la cultura, en la formación. Hemos visto, por supuesto, un decaimiento económico, que eso también arrastra a tener a muchas de las personas en una calidad de mendigaje, ¿no?, y estar subvencionada por el Estado y ser manipulada por el Estado. Y al mismo tiempo
un doble esfuerzo de los individuos en tener que salir, ¿no es cierto?, a tratar de sustentar su estándar de vida, en lo cual le conllevaba más tiempo dedicado a eso que dedicado a la familia, a la formación, al cuidado de los niños, etcétera, ¿no? Entonces estamos viendo un decaimiento general muy triste, sin duda. Y por supuesto, una encerrona económica mundial, globalista, financiera, que sin duda aprieta a los países, los va condicionando y cada vez los va sumergiendo más en deudas, en compromisos, ¿no es cierto?, que van limitando cualquier posibilidad de crecimiento o de mejoramiento. Aparte de nosotros tener una casta política, como diría el candidato Milei, le encanta esa palabra casta, nosotros podemos decir que hay una clase política, una corporación política, en realidad que ha sido degradada en todos aspectos, ha destruido los principales, digamos, sustentos, formas, estilos del Estado, que se han transformado en una carroña de ladrones, de sinvergüenzas, de corrupción, que inevitablemente nos traen a esta situación de hoy en día, donde uno tiene que elegir entre lo malo y lo peor, ¿no es cierto? No hay oportunidades para decir, bueno, encuentro una luz al final del camino. Entonces, las oportunidades que estamos teniendo hoy en día, o lo que se pone en la góndola de la elección, de lo electoral, es entre cómo querés morir, si de un tiro, de cáncer, decapitado, empujado a un 10º piso, en fin, ¿no es cierto? O con veneno. O sea que no le vemos una buena perspectiva de futuro, y menos en un mundo que también se va concentrando y se va volviendo cada vez más totalitario, más déspota, y cuyo fin es, ¿no es cierto?, es el control absoluto de toda la población mundial, ¿no? Y buscando ejemplos como el chino, que es el mejor ejemplo para que se aplique en el mundo entero, y eso ya lo viene absorbiendo Occidente, que supuestamente está enfrentado con Oriente. Sin embargo, estamos viendo que evidentemente hay algo por encima que mueve los hilos y que nos confunde, ¿no? Nos hace creer una cosa que en realidad no va a ser, y que cada vez vamos a estar más sometidos a una esclavitud mundial, ¿no? No cabe duda. Pero bueno, la perspectiva de lo que empezó TV1 10 años, 11 años atrás, al menos teníamos la oportunidad de poder despertar más personas, llegar a más personas. Obviamente, a medida que uno va llegando más, los circuitos de poder van restringiendo las posibilidades de que uno llegue, ¿no? Y esas restricciones, evidentemente, terminan monopolizadas por este pensamiento único de los grandes medios y de todos los opinólogos que son parte de este sistema. Entonces, bueno, van sacando de juego a todos los que van disintiendo con el sistema, con esta sinarquía mundial, y bueno, y vamos tratando de volver de vuelta de a poquito a luchar, ¿no es cierto?, a tratar de volver a ganarnos el espacio, también boca a boca, como siempre fue, y que los temas ya no nos centramos tanto en la inmediatez del hoy, como en la formación de lo que fue, lo que es y lo que debería ser. Entonces es como que nos volvemos más en una dirección de un combate cultural, ¿no es cierto?, más que en la inmediatez de la noticia del hoy, ¿no?, que pasó tal cosa y entonces hay que correr y publicar algo al respecto, ¿no es cierto? Es como que ya tomamos un poquito más distancia y tratamos de ver la cosa desde un ángulo un poquito más distante, como para poder observar cómo es realmente, que no sea una manipulación de una circunstancia, que no tiene que salir a la palestra, ¿no?, sino tratar de analizar las cosas con mayor profundidad. Claro. Ahorita que mencionaste dentro de lo que estabas haciendo referencia, mencionaste al candidato Milei, este hombre, pues, que de repente irrumpió en la escena política argentina. Venía, si no mal recuerdo, de los medios de comunicación. No sé si era un presentador, era no sé cuál era su origen, pero yo lo relaciono con que tenía una presencia televisiva, y de repente, pues siempre me pareció medio exótico, pero de repente
lo han ido posicionando, y digo lo han ido porque me parece más como una operación muy bien orquestada para hacerlo ver ante la opinión pública argentina, y además no solamente argentina, sino de la derecha, vamos a llamarlo así, de Hispanoamérica, como la alternativa o la referencia o el ejemplo de esta nueva aparentemente oleada que se va a venir de candidatos de derecha que están ganando elecciones, como fue en el caso de Meloni en Italia, como fue en el caso pues de algunos otros países que han ido ganando en Hispanoamérica elecciones de derecha, poco a poco, y que esto como que va, bueno, en el caso de Argentina, a Milei lo presentan como que es esta frescura, ¿no? Este hombre que viene de fuera, como lo fue Trump, para refrescar, ¿no?, la escena política. El asunto es que me parece, pero por eso quiero que tú nos des tu opinión, que él arrastra pues vicios muy grandes en cuanto a vicios, no a él en su persona, me refiero a su postura ideológica en cuanto a su visión de la economía. Él es ultraliberal, ¿no? Es de esta facción que se autodenomina libertarios, que es yo creo que el grado más extremo del modelo liberal inglés, que aboga por la desaparición del Estado y que sean las grandes corporaciones las que tomen el control de los recursos y de los destinos de los países, ¿no? Entonces, y que los ciudadanos pues dejen de ser ciudadanos y se conviertan en empleados o de plano en esclavos, ¿no? O sea, en cualquiera de las dos, dependiendo qué tanto se les restrinjan los derechos o los recursos. Entonces, cuéntanos tu opinión, por favor, sobre el próximo proceso electoral que tengo entendido que va a ser en el 2024 en Argentina. ¿Qué opciones tienen y cuál es tu opinión sobre este señor Milei, por favor? Bueno, primero te aclaro que las elecciones no son en el 2024, sino son dentro de un mes, Ah, ¿no? ok, ok, 22 de octubre del 2023. ok, correcto. Así que estamos casi en las puertas. Ya se hicieron las internas abiertas, que es lo que se llama las PASO, donde el pueblo hace como una especie de censo, en el cual cuáles son de la cantidad de partidos, cuáles deben quedar si pasan el 1,5% de la cantidad de votantes, y entonces una vez que pasen ese 1,5%, ya entran en la góndola de la elección general. O sea que esto fue como un testeo, y en el testeo, bueno, fueron posesionando candidatos. Este señor Milei, que apareció ya hace más de 10 años más o menos, y rompiendo, es un economista, un chico transgresor, un solterón, también con conflictos familiares profundos, según lo manifiesta él en diferentes entrevistas que se le han realizado, un amor eterno con su hermana, que es la jefa de campaña de todo el proceso político que está llevando a cabo, de su conversación íntima y relación telepática con sus perros, sus animales, y después, por supuesto, una obsesión absoluta en relación a lo que es el libertarismo, que es un liberalismo absurdo y totalmente sin límites, ¿no? En ese aspecto, él conformaba parte de un centro de estudios, ¿no es cierto?, económicos, o una fundación de temas económicos, no recuerdo ahora el nombre, pero que está apuntalado por uno de los empresarios judíos armenios, que se llama Eduardo Aornequian, que es uno de los principales que se dedicaba a las telas en los años 80, 70, y que de repente se le ofreció la oportunidad de comprar un canal de cable, y del canal de cable terminó adueñándose o comprando toda la cadena que hace a la transmisión de canales de cable a través de una empresa que se llamaba Cablevisión. Y de Cablevisión, por supuesto, se transformó en uno de los avatares, llamémoslo, de los medios de comunicación, y terminó trabajando, conformando la Cámara de Comercio argentino-británica, de la cual terminó siendo presidente, y se le otorgó lo que se llamaba Aeropuertos 2000, que es la construcción de todos los aeropuertos en la Argentina, el control del ingreso y salida
prácticamente todo lo que ocurre, ¿no? Siendo él presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Británica, te puedes imaginar que los británicos tienen puesto ahí el pie con toda la Claro, información y todo lo que necesitan. Eso por un lado. Este personaje es el mayor proveedor económico y financista, o el que lo banca, como diríamos de alguna manera, en forma criolla, a Javier Milei. Y como sigue manteniendo relación con los medios de comunicación, eh, hizo desfilar a este Javier Milei por cuánto programa existía en televisión. Entonces lo invitaban todos, pero la orden que había en los últimos por lo menos 6 años era no discutir con él, sino invitarlo, preguntarle, que el tipo diga lo que quiera, que grite, que se enoje, que putee, que insulte, que se pelea, que se levante y se vaya, ¿no es cierto? Forma disruptiva, donde en algunos aspectos caía simpático, porque le ponían opositores marxistas, y entonces, bueno, se divertía insultándolos, y que yo, eso empezaba a caer bien en la gente joven, empezó a ser hasta atractivo. Por supuesto, en su misión disruptiva de traer a colación la teoría económica alemana, ¿no es cierto?, del siglo XVIII, siglo XIX, plenamente el liberalismo, se basa en esos grandes autores libertarios o liberales alemanes, norteamericanos, etcétera, y bueno, y de ahí planta su bandera en generar, llamémosle, transformándose en esta nueva derecha libertaria, esta nueva derecha liberal, que de alguna manera es conservadora en algunos aspectos, ¿no es cierto? Mantiene algunas estructuras como hace Vox, Meloni y tantos otros, ¿no? Como hacía Trump, perdón, y también Bolsonaro en Brasil. Todas representaban esa derecha, que es una derecha pro-Israel, ¿no es cierto? Bien afianzar a las relaciones israelíes de la línea de Netanyahu, netamente conservadora, también liberal, y que choca un poco con todo este mundo progresista, pero que no deja de ser también progresista. Entonces, no es progresista marxista, pero es un progresismo liberal. Entonces, ambos sabemos que en el fondo se dan la mano. Así que bueno, este personaje Milena empieza a escalar, a ser invitado en cuanto programa existía en televisión, y hablaba de cualquier cosa, si le preguntaba de sexo, si tenía buen sexo o no tenía buen sexo, en los programas de la tarde de Chimentos, donde se arrogaba de hacer tríos, y no es cierto que le tocaba a veces que a veces le tocaba con mujeres, o sea que ya está dando toda la pauta de lo anormal de este personaje. Y después, en su calidad de gritón, de insultador, de disruptivo, ¿no es cierto?, que empezó, digamos, de alguna manera a plantear cosas que tal vez los argentinos en algunos aspectos les gustaba que se terminen algunos ministerios, se crearon 20 ministerios, te puedes imaginar, el Ministerio de la Mujer tiene mayor presupuesto que varios ministerios juntos en la Argentina, tiene el 14%, o sea que uf, la ideología de género, la colocación de la mujer dentro del ámbito, tiene un poder extraordinario, pero siempre orientado a, ¿no?, destruir la familia, y destruir el sentido de la femineidad, ¿no?, de la mujer en sí. Así que, bueno, estas cuestiones que Milei las ve y que disfruta atacándolas, cosas que estamos de acuerdo muchos, en ese aspecto no estamos de acuerdo, por supuesto, en su nivel económico de, por ejemplo, la dolarización del país, entonces retrotraernos a la época donde gobernaba Carlos Menem como presidente de la República y que generó la paridad bicambiaria entre el dólar y el peso, poniendo los dos a ambos al mismo valor. En una Argentina que tiene hoy, en esa época, veníamos de una hiperinflación con Alfonsín, con el presidente Alfonsín, y que después, bueno, pero para poder llegar a la dolarización se hace la incautación de todos los plazos fijos, de todas las cuentas bancarias, ¿no es cierto? Se paga a la gente en bonos a 30 años, que terminaron vendiéndolos a mitad o menos del valor para poder utilizar ese dinero en forma inmediata, porque uno no puede esperar 30 años por los plazos fijos que tenía invertidos en un banco. Así que bueno, todo eso después llevó a la dolarización
implicaba también una reforma del Estado, y la reforma del Estado implicaba que el Estado debía deshacerse de todos los bienes que consideraba el gobierno que el Estado no debería tener los pies arriba, ¿no? Por supuesto, eso llevó a la entrega de muchos recursos naturales, a la entrega del control de muchos aspectos de empresas estratégicas, la destrucción de otras empresas, la reducción de empresas que antes el Estado proveía en la conexión, por ejemplo, ferroviaria de todo el país, se redujo a casi al 20% de lo que originariamente era. Eso llevó también al cierre de pueblos, donde no llegaba el ferrocarril, o donde llegaba ya dejó de llegar y entonces los pueblos empezaron a desaparecer. Todo eso generó un lumpen, ¿no es cierto?, una gran pobreza. Esa gran pobreza se fueron a las urbes y generaron también una gran pobreza donde los estados empezaron a financiarlo. Pero bueno, mientras tanto, todo eso llevó a un gran alegría, llamémoslo, por el argentino consumista, el argentino adorador del dólar, ¿no? Y creo que Milei busca esa misma tendencia de buscar complacer, ¿no es cierto?, a los argentinos, tenerlos de su lado desde el punto de vista de que teniendo poder adquisitivo con la dolarización se termina con la inflación y se termina con muchos flagelos que la Argentina está viviendo hoy en día, pero que bueno, que el costo de eso va a llevar a deshacerse también de muchos de los recursos, muchas de las empresas, muchas de las cuestiones que son estratégicas del Estado argentino todavía quedan en desmantelarlas y cumplir un poco con lo que es el interés del poder mundial, o los grandes globalistas, o los grandes financistas, que es, bueno, tomar posesión de eso en un país que está decaído. Todo eso sale económicamente barato. Entonces, estos socialismos que también han empujado a nuestros países han devaluado enormemente el producto, tanto interno como de nuestros propios recursos, y todo termina entregándose por precio vil a cambio de, por ejemplo, una dolarización, un préstamo, o subordinar al país a más deuda pública, más deuda externa. Entonces, Milei es ese personaje que de alguna manera dice querer romper con los últimos partidos mayoritarios que han sido dos caras de la misma moneda y que nos han traído a esto, a la situación que estamos hoy, y de alguna manera este personaje que irrumpe muy rápidamente, que logra 2 años atrás una elección en la cual se corona diputado él y su seguidora, que es esta niña Villarroel, que lo acompaña ahora como vicepresidenta, y ahora con su oportunidad de estar no solo en la banca, sino a la vez mayor proporción de apoyo económico por estos sectores que tienen interés sobre la Argentina, evidentemente ha logrado, ¿no es cierto?, posesionarse en las últimas encuestas que se ha hecho en las PASO, donde el 40% de la población no votó, o se abstuvo, o votó en blanco. Estamos hablando de casi 14 millones de argentinos de los 38 o casi 37 millones o 35 millones de votantes, eso es mucho, y obtiene el 30% de supuestamente de la cantidad de la cantidad de votantes, cuando en realidad obtuvo el 20%, y así fue sucesivamente para abajo, ¿no? Bueno, eso obviamente le da un espaldarazo de presencia donde, bueno, empieza a tener que marcar un poco cuál debe ser la política económica, la política social, la política cultural que tiene que llevar a cabo, y evidentemente es un personaje que no tiene el andamiaje estructural para gobernar. Uno para gobernar necesita por lo menos 30 o 40 mil personas, entre comillas, fieles, Claro. ¿no?, o adictos a la política a la cual vos estás queriendo implementar. Entonces, termina dependiendo con personajes traídos desde otros sectores, desde el mismo Massa, por ejemplo, el actual ministro de Economía y candidato a presidente de la República, que no puedo entender cómo se puede presentar un hombre
que le ha ido pésimamente en la economía, que nos ha llevado a una inflación casi imparable de un 120, 130% anual, y sumado a eso una cantidad de situaciones en las cuales es incontrolable, donde ya el Fondo Monetario Internacional, al cual les va a pedir, termina no queriendo hablar con él, sino que quieren hablar con Milei, que es el posible candidato en el cual tienen que resolver unos temas. Así que bueno, un poco está esa temática y por supuesto tiene que ver con muchos otros sectores que él no tiene, no tiene el personal ni la calidad, pero sí está apoyado sobre economistas de la época de Menem, ¿no? De la época de Carlos Menem, y por supuesto muchas de las políticas o dichos que plantea, claro, suena como una gran atracción para la gente joven, ¿no? Que no está de acuerdo con lo que está viviendo hoy en día y ve que su futuro se le esfuma, ¿no? Así que bueno, ese es un poco este personaje y bueno, veremos cómo se desenvuelven las elecciones próximas, ¿no? Nos comentabas hace un momento que pues Javier Milei tiene como mucho arrastre entre la población joven, lo cual tiene lógica porque a ellos no les tocó vivir esas crisis de las que tú hiciste ahorita mención, la Uh-huh. hiperinflación, las crisis de Alfonsín, de Menem, etcétera, ¿no? El corralito y todo aquello. ¿Crees que sea por eso, por esa, digamos, por ese desconocimiento que ellos estén viendo en Milei a esa alternativa? Pero además la pregunta que también te quiero hacer es, la población que sí le tocó vivir toda esas crisis, que es la gente como de nuestra generación, digamos de 45 o 50 años en adelante, ellos cómo lo ven a Milei. O sea, ellos me imagino que no se creen todas las cosas que dice, ellos saben hacia dónde pueden ir las cosas porque ya les tocó vivirlas. ¿Cuál es esa diferencia en cuanto a las generaciones respecto a este personaje? Mira, yo creo que en este aspecto, esa gente, hay mucha gente, depende de la ideología, ¿no? De la línea política de cada uno, ¿no? Este, pero en general te diría que hay muchos de más jóvenes, 40 y tantos años, que han sido muy chicos o han vivido un poco esa época del menemismo, lo ven como una posible salida. Primero porque hay, como te volví a decir, la Argentina es muy responsable en términos económicos, ¿no? Entonces, que alguien se ocupe, pero no nos ocupamos, ¿no? Tiramos la responsabilidad sobre otro. Y en este aspecto, cuando se venden espejitos de colores, después de estar viviendo una crisis y otra crisis, sabe la gente que sale a la calle y cada vez su poder adquisitivo es menor, no va al supermercado y ya no compra lo que compraba antes, cada vez compra menos y menos y menos, ¿no es cierto? Y el dinero ya no vale. Entonces, cuando se le presenta una posibilidad de una dolarización, lo ve como, no me importa como sea, pero que se resuelva. Y si podemos dolarizarnos, mejor. Y si podemos tener un estándar económico, no importa qué ocurra. Si hay que entregar territorio, entreguémoslo. Si hay que vender las empresas públicas, vendámosla. Si hay que hacer lo que haya que hacer, en general, la gente está como muy, muy entregada a lo que sea, ¿no es cierto? Entonces hay como una desesperación en términos económicos, ¿no es cierto? En términos culturales hay sectores que reaccionan, ¿no es cierto? Pero en general hay como que lo ven bien. Por supuesto que hay sectores más grandes, que ya hemos vivido lo que hemos vivido, y que sabemos que el costo de eso fue que el Estado se deshizo de empresas claves, que los recursos naturales ya no son nuestros, son todos privados, son todos concesionados, que el ingreso por los recursos naturales es mínimo en el Estado argentino, que se vive de la exportación de lo que se produce, especialmente del campo, ¿no es cierto? Lo agropecuario, lo ganadero, y después de pequeñas industrias, porque la mayoría es importado por China, entonces cada vez tenemos menos producción. Somos más ensambladores de automóviles que
crear una industria automotriz, ¿no es cierto? Entonces vienen las partes de todos lados y una pequeña parte se hace acá y se ensambla el auto y se vende acá, ¿no? Pero no hay producción propia, llamémosla. Y después, todo eso que de alguna manera es producto de la balanza comercial que ha dado déficit en el último tiempo y que eso ha generado más deuda, más tomar deuda de los foros y de los bancos y de la banca internacional financiera, bueno, cada vez nos vemos más sometidos a un futuro muy incierto. Entonces, cualquier luz posible, no de las tradicionales, o sea, del kirchnerismo o del macrismo, que vengan historias por el estilo de promesas, la gente está absolutamente descreída, fuera de los que son adictos a esos propios partidos, que cada vez son menos, te digo, ¿no? Así que sigue siendo una luz de esperanza este muchacho que vende espejito de colores y que, bueno, nadie sabe la resultante de esto, qué es lo que va a devengar esto. Así que, bueno, eso lo ven con esperanzas. Ahora, qué es lo que va a salir, la verdad que no lo vemos, lo que ya venimos con historia, sabemos que esto va a ser un drama grande. Primero, porque cualquier cambio que quiera hacer este muchacho va a ser muy difícil desde el punto de vista de que todas las estructuras estatales están controladas y están, llamémosla, abultadas por un grupo joven del kirchnerismo que se llama la Cámpora, ¿no? Y que son todos chicos de izquierda, medio peronistas, pero más de izquierda, progresistas, ¿no? Que harían un gran barullo y creo que habría conflictos sociales graves acá. Nadie va a decir, bueno, sube Milei, respetamos al presidente. No, no, no. Yo creo que el día siguiente, en cuanto se definan las elecciones, va a haber automáticamente una inestabilidad política enorme, ¿no? Que ponga en duda la durabilidad de Milei en caso de que Milei llegara al gobierno. Sí pongo más los ojos en su vicepresidenta, presidente, que en este caso es Villarroel, que es más viva, es más astuta, es, Quizá llamémosla más más seria, ¿no? También, católica, ¿o no? más seria, un poquito más seria, también sionista, ¿no? De eso no cabe la menor duda, pero es hija de un veterano de guerra, de la guerra de Malvinas. Malvinas, Ujú. sí, hija de un coronel que fallecido justamente por el tema de esta farsa de la Ajá, inoculación, ajá. y, ¿no es cierto? Todo eso no lo quiero mencionar para evitar censuras, pero bueno, que fue intubado y también murió a causa de esa mala praxis. Esta chica, aunque su madre denuncia todo esto con médicos, etcétera, ante la justicia y que pide que se haga una autopsia para ver la causa real de la muerte de su marido, la hija se calla la boca, no dice nada al respecto, ¿no? Porque sabe que eso es políticamente incorrecto. De todas maneras, ella es mucho más viva que él en términos políticos. Es defensora de los militares presos, pide que se carcelen a todos y que se compense económicamente como se compensaron a toda la izquierda, que se compense también a los que sufrieron actos de la subversión terrorista en la Argentina. Así que bueno, hay algunos temas que hay que mirar, ¿no? Si él no dura, ella sería un poquito más astuta que él. Cuando digo él no dura es porque creo que va a ser muy difícil la gobernanza de este caballero, toda la influencia que va a implicar y toda la oposición que se va a generar en torno a este posible candidato a presidente, ¿no? ¿Cuánto dura el Posible periodo presidente. presidencial? Dura 4 años, Mm, con elección otros 4 años más. ok, ok. Una única reelección. Se supone que es una única reelección. Eh, puede, si abandona un periodo, volver a presentarse si es un solo periodo. Si Ujú. hace 2 periodos no se puede volver a presentar. Es como Por igual que en eso, Estados Unidos. claro,
En Estados Unidos, exactamente. Pero con la diferencia de que, bueno, Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, él decidió hacer un mandato, después la ponía ella como candidata, y después él volvía a presentarse y ella volvía a presentar, y así iba a ser ad eternum, que es finalmente lo que, a la muerte de Néstor Kirchner, lo que pacta Cristina con Macri. Un Ujú. gobierno tuyo, un gobierno mío, un gobierno tuyo, un gobierno mío, y seguir así manteniendo el monopolio, llamémoslo, del poder, ¿no? Mantener la caja, mantener el queso, como diría. Oye, otro tema que quería tratar contigo que tiene que ver directamente con Argentina es pues el de su ex arzobispo de Buenos Aires, ahorita convertido en la peor calamidad de la Iglesia Católica y que, bueno, pues por alguna razón no ha querido viajar a Argentina, a su tierra, quizá porque ahí pues, lo conocen muy bien a Jorge Mario Bergoglio y quizá por eso no ha querido ir a Argentina, pero danos tu evaluación, también son 10 años, se están cumpliendo 10 años igual que el BIE, pues del pontificado de Bergoglio, o bueno, o que ocupe al menos la silla, la sede de San Pedro, ¿no? Petrina. Mm. Cuéntanos tu evaluación sobre lo que ha sido el desempeño, lo que ha sido, pues lo que ha hecho su ex arzobispo de Buenos Aires allá en Roma. ¿Cómo lo ve la gente en Argentina? Y bueno, pues hacia dónde crees y cómo está la situación de la iglesia en Argentina, porque además acaba de nombrar a este famoso arzobispo que le dicen Tucho, ahora al frente de lo que fue la Inquisición, ¿no? La congregación para la doctrina de la fe, que ahora en manos de él, pues me imagino que no solamente va a cambiar de nombre, sino va a cambiar de rumbo y de función, y ahora se va a convertir, me imagino, como en lo que la leyenda negra nos ha hecho creer que realmente era la Inquisición, aunque es falso, pero ahora sí se va a convertir en una Inquisición real, ¿no? De persecución a toda la disidencia que se oponga. De hecho, eso fue con lo que se inauguró, ¿no? Tratando de acallar las voces que critican a Bergoglio, diciendo que prácticamente lo que diga él, pues debe tomarse como la doctrina de la iglesia, por lo tanto nadie puede criticarlo. Entonces, cuéntanos un poco, por favor, tu evaluación, tu opinión sobre Bergoglio, sobre su pontificado, como se le pueda llamar, sobre Tucho y lo que crees que venga para la iglesia, por favor. Bueno, primero que nada tendríamos que decir que Bergoglio es jesuita, ¿no? Y de los jesuitas a veces es muy difícil saber qué es lo que piensan, ¿no es cierto? Y cómo operan. Y es un ejército, por un lado. Después tenemos que tener en concepto de que no es teólogo, es sociólogo. Entonces su visión cristiana es más de amparo social que de profundidad de la fe. Eh, Después es un hombre crítico en el aspecto interno y un gran amigo del ecumenismo, ¿no es cierto? Ha sido uno de los promotores y muy cercano a, a, bueno, a la sinagoga en la Argentina. O sea que yo creo que él, eh, no puedo decir cuáles han sido los fundamentos aquí, sí como arzobispo ha tenido presencia, era un hombre que al ser sociólogo era simpático desde el punto de vista de que atendía el teléfono a cualquiera, que tomaba el subterráneo, que es el metro en Buenos Aires, que tomaba transporte público, interactuaba con cualquiera, que compraba el diario en la esquina y se sentaba a tomar un café a leerlo. Eh, en fin, en términos populistas, llamémoslo, Uh era -huh. un hombre bien recibido de alguna manera. No tenía mucha injerencia en términos de definición pero sí en la influencia de la elección de obispos, ¿no es cierto?, y monseñores en diferentes áreas claves de la Argentina, ¿no? Sin duda. Eh, yo creo que su acercamiento a este comunismo y su amplitud mental y ese enfrentamiento que tenía con los Kirchner, que de alguna manera fue, yo creo que más que nada dibujado que real, Porque donde los son, bueno, Kirchner, aparentemente
pues ideológicamente llevan la misma línea, ¿no? Es medio Claro, extraño, ¿no? Que estuvieran confrontados cuando se supone bueno, que tenían las mismas inclinaciones. tal vez era parte del, del circo, llamémoslo, parte por la galería, cómo mostrarse enfrentados, como que no están de acuerdo. Cuánto tiempo estuvo el de arzobispo, más o menos? Mira, no me acuerdo, pero debe haber sido alrededor de unos 8 años, más o Mm. menos 9 años. ¿Eh? Eh, sí, porque recuerdo que en un enfrentamiento que hubo por una homiliada que dio Bergoglio en la catedral, en uno de los Te Deums que se cumple en el aniversario de la independencia, fue un poco crítico en términos sociales. Y entonces el gobierno tanto de Néstor Kirchner como de Cristina decidieron, cada vez que había un Te Deum por el aniversario de la independencia, lo realizaban en otra provincia, ¿no? En otro lugar que no estuviera Bergoglio. Entonces parecía un enfrentamiento permanente. La sorpresa fue cuando Bergoglio es elegido papa y entonces en los saludos que aparecen Cristina Kirchner siendo presidenta en su momento, él la recibe con una gran alegría, los dos, con una gran relación de amistad, ¿no? Entonces uno se preguntaba, ¿qué pasó acá? ¿No es cierto? De repente iban otros que eran de otra ideología política, el caso de Macri, y Bergoglio ponía cara de vinagre, ¿no? Mm. Como O bien cuando le recibió a decían de Trump. joven, cuando se recibe a Trump, o cualquiera que no fuera de la ideología, ¿no? Sea Maduro, Lula da Silva, o, ¿no es cierto?, A Evo quien Morales, fuera, o Evo Morales, era a los bien Castro, recibido, claro. a cualquiera. Él tenía una buena relación en ese aspecto y creo que su inclinación sociológica lo llevaba a esa tendencia. Eh, por otro lado, creo que obviamente la selección de Bergoglio no es una selección así del Espíritu Santo, obviamente, ¿no? Y ya varios han planteado que, bueno, que son más sínodos o elecciones humanas que espirituales, ¿no? Y que los hombres se equivocan al elegir, como ha pasado muchas veces en la historia, ¿no? Que el Espíritu Santo está o el Espíritu Santo no está. Esta vez Ujú. estuvo, después no estuvo. Creo que nunca está, y que está en la sabiduría de los obispos en cuál es la dirección de la iglesia que debe ir los cardenales. Ahora, estamos en un mundo apocalíptico, en un mundo del nuevo orden mundial. Estamos en un mundo de una agenda, ¿no? Como es la 2030. Entonces creo que el, la silla petrina tenía que estar ocupada por un representante de esa Agenda 2030, de ese hombre social que entiende a la iglesia como una ONG y no como una salvadora de almas, ¿no? Sino una alimentadora, una vestidora de humildes, pero que al mismo tiempo cada vez son más humildes, hay más humildes porque el sistema económico mundial desprecia, ¿no es cierto?, a muchos y terminan cayendo en la indigencia, en la pobreza. Entonces, bueno, la iglesia toma conocimiento de eso y, bueno, se ocupa de eso, cuando su rol no es ese, o es parte, pero no el principal. Entonces creo que Bergoglio es el candidato perfecto para la Agenda 2030 que Exacto. el poder mundial y el globalismo tenía pensado. Y por supuesto, para resolverle su lineamiento social, etcétera, que se sentía identificado con el socialismo del siglo XX, siglo XXI, bueno, se le resuelven los problemas económicos que el Vaticano tenía en su momento. Entonces ahí entramos a ver en la simpatía de tantos personajes y tan bien recibido por Bergoglio como si fueran los grandes banqueros que apuntalaron al Vaticano en su momento de crisis como le pasaban factura a Benedicto XVI. Así que no sé si tanto tenía que ver con el tema de homosexuales, que podía ser también uno de los factores, pero tenía que ver también más el factor económico y el poder mundial
judío económico que hacía presión sobre el tradicionalismo, llamémoslo entre comillas, de Benedicto XVI, y querer apuntalar uno de ellos, ¿no? Un pro ecumenismo, llamémoslo, que de alguna manera iba a diluir la fe católica en un nuevo mundo en el cual nos están llevando, ¿no? Con una especie de religión New Age, donde hay un Dios para todos, donde ya no hay diferencia entre unos y otros, y evidentemente el candidato perfecto para ocupar eso y llevar la reforma de la Iglesia, que no nos debería sorprender, porque estamos viviendo la apostasía de la Iglesia en muchos aspectos. También lo vemos en la cantidad de gente que ya ha perdido su fe, ¿no es cierto? Y se ha monetizado de una manera, se ha materializado de una manera escandalosa, donde efectivamente es la iglesia del hoy, la iglesia populista, la iglesia adaptada, a aceptar, ¿no es cierto?, el homosexualismo, la pareja del mismo El relativismo sexo, el cultural divorcio, y ¿no es moral. cierto? Exacto. Moral, y después, bueno, sacar un poquito de Dios de centro de la esencia humana y del mundo, de la historia, a hacerle culto a la tierra, madre tierra, por eso la Pachamama, en ese acto que se hizo, ¿no es cierto?, las encíclicas que sacaron y toda esta cuestión que de alguna manera va acorde a la Agenda 2030. De Entonces, Fratelli Tutti, ¿no? Que es pues Fratelli una Tutti, encíclica básicamente masónica, ¿no? sin duda, bueno, ponderada por las logias mundiales, o sea que evidentemente si es ponderada porque están de acuerdo y esto tiene alguna falla que, que no han sido percibidas y ha sido muy bien vendida, digamos, a la feligresía católica. Entonces, estamos viviendo esa época, pero es parte del apocalipsis, ¿no? Seguimos creyendo que, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, el humo de Satanás no podrá contra, ¿no es cierto?, las puertas, ¿no? La ingreso, la decadencia de la iglesia, que va a sobrevivir, pero sobrevivirá sobre los escombros, ¿no? Y yo creo que en ese aspecto Bergoglio es el personaje para ir acomodando todas las piezas en un lugar para que el destino del futuro pontífice, si es que hubiera, siga el mismo lineamiento que él está marcando. Entonces, ha sido, bueno, parte de este conglomerado y no una elección circunstancial, sino este era el personaje que tenía que ocupar. Y ya lo venía practicando en Buenos Aires, siendo arzobispo aquí, y su influencia, y esas cosas muy mundanas, muy también con esa mentalidad, llamémosla, de, no sé si envidia, pero de venganza, ¿no? Vos me hiciste esto y no me lo Sí, olvido, sí, sí. ¿no es cierto? Y después la elección de Tucho Fernández, que bueno, ya fue delatada por un sacerdote de aquí de Buenos Aires, en un audio en el cual planteaba que bueno, que eran dos elecciones que planteaba dos homosexuales de la iglesia conocidos, ¿no es cierto?, en el ámbito eclesial, y que bueno, y que al delatarlos, justamente Bergoglio los promueve a cargos importantes, ¿no? Y bueno, y justamente también es transformar esa doctrina de la fe en una doctrina mundana, en una doctrina que estemos preparados para esta nueva iglesia que será copartícipe de esta globalización, copartícipe de esta Agenda 2030 y copartícipe de esta nueva religión New Age. Así que Él bueno, encabeza, claro, porque y ahora con el sínodo, ¿no? Que correctamente ya le están llamando el sínodo de la sinmoralidad, de la inmoralidad, que de ya la salieron sin muchos, moralidad, sí.
muchos obispos han salido a pedir que se rece mucho, porque se van a necesitar muchas oraciones para que haya alguna intervención, espiritual, eh, este, eh, ¿cómo se llama? Divina, para que salga lo mejor y no prospere lo peor, ¿no? Ahora, O por lo menos en que haya el cisma que sí, marque sí, claramente, ¿no es cierto?, quién está de qué lado, ¿no? Y también la feligresía, que terminamos como convidados de piedra, mirando desde afuera qué es lo que va a decidir, y tampoco podemos aceptar eso, ¿no? claro, claro, así es. Por último, quiero hacerte pues una pregunta final de todo este recreo que nos has hecho favor de darnos y una visión tan rica de la situación de Argentina, de la iglesia. Me falta el último tema que es la situación pues mundial. Y tú lo has mencionado en varias ocasiones, lo de la Agenda 2030. ¿Qué crees que nos depare lo que resta de esta década y a quien le toque vivirla, porque pues no sabemos si nos va a tocar a nosotros, en cuanto a la restricción, por ejemplo, de la libertad, que ustedes han sido víctimas ya en numerosas ocasiones hasta que les quitaron definitivamente el canal, y de que yo vi hace poco una ley muy restrictiva en Argentina, ¿no? Sobre que está prohibido que tú puedas hablar de ciertos temas que te pueden costar la cárcel. Yo no sé cómo tú lo veas, pero creo que este intento de imponer ya de manera brutal este nuevo orden mundial, un pensamiento único que no tolera, no permite la disidencia ni el sano ejercicio del sentido común, ¿no? Del ejercicio del sentido común, está provocando el surgimiento de como de anticuerpos sociales, mentales, intelectuales, que en otras circunstancias a lo mejor no hubieran salido, pero que ahora por alguna razón les toca en sus intereses y están brotando voces en todo el mundo. No sé si tuviste hace unos días una manifestación gigantesca que hubo en algunas ciudades de Canadá, precisamente marchando y manifestándose su repudio contra las políticas abusivas de Trudeau, que quiere imponer a sangre y fuego la ideología de género. Entonces, parece, también con don Julio Ariza nos comentaba lo mismo en España, que estaba surgiendo como esta una parte, aunque sea de esperanza, ¿no? De un grupo de gente en España que a lo mejor sin conocerse, sin organizarse, pero están saliendo voces a defender el sentido común, la naturaleza humana, etcétera. ¿Crees que esto se vaya a generalizar, que van a venir más, que va a surgir un anticuerpo social de gente que va a decir ya basta, que se va a levantar, que va a alzar su voz? ¿O simplemente esto va a continuar como va y va a ser una aplanadora y la sociedad, como pasó en el caso del COVID, pues va a aceptar cualquier política que les venga encima? ¿Cuál es tu diagnóstico de aquí a futuro? Mira, lo que sabemos de lo que han impuesto una agenda, esta globalización o la gobernanza mundial, sin duda va a seguir su curso, ¿no? La ambición de ellos es el control absoluto del mundo, ¿no? Si pueden eliminar gente, la eliminarán. Si pueden eliminar lo que les resulte como un obstáculo, lo van a hacer, ¿no? Sea de la manera que sea, no importa, como a través de las leyes, a través de la imposición, a través de las presiones, si publicás, si hablás, si decís, ¿no es cierto? Eso está, todos los algoritmos en estos medios cibernéticos están a completo vapor, ¿no? A todo vapor. Y de hecho nos censuraron un programa que hablamos del campo y que surgió el tema de la inoculación, etcétera, y que fueron 2 o 3 palabras que dijimos y automáticamente se censuró ese programa. O sea que estamos viendo que en ese aspecto está ocurriendo. Si uno toca el tema del antisemitismo, entre comillas, o critica a quienes nos gobiernan, quienes nos prestan dinero, quienes quieren poner el pensamiento único, también es otro escarnio en el cual lleva la censura, la persecución, etcétera. De hecho, acaban de cerrar una librería como la librería Europa de Pedro Varela en España. Lo mismo lo han hecho acá en Buenos Aires con una que se llamaba Librería Argentina.
y se habían puesto preso a su editor y publicaba libros como cualquiera y tenía su clientela como tantos. Cuando uno dice tenía clientela, como la gente que nos ve, es gente que va a ser reaccionaria, o sea que van a ver esto lo que vos llamás anticuerpos, ¿no? Siempre Ujú. va a haber anticuerpos, ¿no? Hay gente pensante que cuestiona, hay otra gente que, bueno, que se deja llevar por la oleada, o sea que nosotros vamos a, como también decían, ¿no? En las Sagradas Escrituras, muchos son los llamados, pocos los elegidos, ¿no? Y creo que en este aspecto son pocos los que van a reaccionar, pero sí va a haber una gran, el número, obviamente va a ser importante, pero no va a ser tan importante como la masa que va a aceptar absolutamente todo lo que se le imponga. Y si estamos hablando donde están hablando de cómo poner antenas, donde se inoculó experimentalmente a tantos y que no se sabe lo que se les puso y que están saliendo a la luz en diferentes países críticas, ataques a tanto a las farmacéuticas como a los laboratorios, como a los gobernantes que han implementado leyes que han coartado la libertad de los individuos, donde las constituciones ya no existen porque existe una supraconstitución que es la Organización Mundial de la Salud y todo lo que es lo que impone también Klaus Schwab y todos estos organismos que nadie los eligió pero que mandan en el mundo Ujú. eh, y que son obviamente están por el poder y después tenés gurúes como Harari y tantos otros que nos dicen los que nos van a hacer y donde quieren erradicar a Dios de nuestras vidas y donde van a ponernos chips en la cabeza y van a dominar todos nuestros algoritmos y van a poder controlarnos y nos controlan por el teléfono y por las antenas 5G. Es decir, es tanto el baluarte de elementos que están considerados en esta agenda que cada año son 20 cachetazos que van sobre tu cabeza, ¿no? Entonces es muy difícil contener a ver de dónde viene, ¿no? Puedes atacar uno u otro, pero, viste, no puedes simultáneamente abrir el juego a todos porque automáticamente te transformarías vos en un conspirativo, porque la Ujú. gente no puede creer que vos le digas tanta verdad, ¿no? Había un judío que decía, ¿no es cierto?, que llamaba, escribió libros acá sobre los marranos en el Río de la Plata, que llamaba Sabán, Javier Sabán, judío bastante interesante en ese aspecto porque decía la sociedad no está preparada para aceptar tanta verdad, ¿no? El hombre Ujú. prefiere que le mientan, Sí, no aguanta, no toleraría, y si uno le dijera toda la verdad, automáticamente quedaría desfasado, habría que ir a ujú. terapia, habría Sí, un desfasaje exacto. tremendo emocional y mental. Así que bueno, que estos quieren llegar y que van a llegar y que van a hacer todo lo posible, sin duda ponen la Agenda 2030, y esa Agenda 2030 la vamos a ir notando en el 2024 y 2025, no te quepa la menor duda. Después será como reajustes hasta el 2030. Pero si no fuera el 2030, después tendrán el 2040, y si no, será el 2050. Pero el objetivo lo van a lograr porque con el reseteo mundial, por ejemplo, con la adaptación de que es más fácil pagar las cuentas desde tu celular y no tener que hacer la cola en el banco o en la empresa donde hay que pagar, entonces eso a uno le ahorra tiempo, entonces uno entra en la moneda digital sin darse cuenta, aceptando todo y que tu dinero no es tuyo, simplemente está en el aire, ¿no? Que toda la información esté en una nube. ¿Qué, qué te estamos hablando de una nube? Y lo hablamos con mucha soltura, ¿no? ¿Qué es una nube, no? Ujú. Voy a entrevistar justamente mañana a un filósofo sobre este tema de la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Y la cuarta revolución industrial. Pero estamos viendo un mundo complejo donde indirectamente ya hemos aceptado muchas cosas y el mundo ha aceptado encerrarse, ¿no es cierto?, frente a algo que no se sabía ni qué era, pero que estaba condicionado, ¿no? No era para todo, era para todo, pero no para todo, ¿no? No para los que producían la comida, no para los que entregaban el correo, no para los que, ¿no es cierto?, iban a los hospitales, no para los que trabajaban en los periodistas, eso no teníamos inmunidad a ese tema, pero todo el resto tenía que estar encerrado. Entonces, si la sociedad aceptó eso, la sociedad está apta para aceptar cualquier cosa. Si la Claro. sociedad estuvo preparada para que le metieran un chip
y hoy ponen, como por ejemplo la película esta Sound of Freedom, ¿no? Del candidato presidente de ustedes, donde plantea el tema de los niños, que es una preocupación que él la trae ahora, pero esto es una preocupación que llevamos con el tema de los niños perdidos, chicos perdidos, hace muchos años. Claro. Pero que bueno, entra el justificativo de chipear los chicos para saber dónde están los chicos. Entonces ya estamos chipeando a la nueva generación, por la duda de que nos roben los chicos y qué sé yo, ¿no? Ahí tendríamos que haber otro tipo de cuidado. Para eso el Estado tiene que tener otra responsabilidad frente a los, ¿no es cierto?, los policías o la seguridad pública. Y después la gente ocuparse en el otro. No me acuerdo cuando éramos chicos y hacíamos una macana en la calle, cualquier persona venía y nos agarraba de la oreja allí y nos llevaba o a la comisaría o a mi casa o al colegio si nos hacíamos, si no, nos escapábamos del colegio, ¿no? Y después llegamos a una sociedad con nadie le importa el otro. Sí. ¿No? Me acuerdo también antes de viajar a Estados Unidos, en el año 80, 79, que me decían, mirá, hay gente tirada en Nueva York, que la gente pasa por arriba, de repente hay gente que se cae en Nueva York y la gente pasa por arriba y ni siquiera la ayuda, y era una cosa que no entraba en mi comprensión. Acá en Buenos Aires, por cualquier cosa, la gente lo asistía, nadie pedía ni buscaba en la basura, esas cosas que eran impensables. Y de repente cuando vuelvo a Estados Unidos 15 años después, yo ya veo que acá pasaba todo lo mismo que en Estados Unidos. O sea, qué rápido nos habíamos adaptado. Ni siquiera hablo de la droga, ¿no Claro. es cierto? Estoy hablando en general de la sociedad cómo va cambiando. Y efectivamente somos animales que nos pueden ir acostumbrando. Ahora, la inteligencia artificial es eliminar a Dios, transformar al hombre en un chip, en un robot. El transhumanismo nos va preparando para esa inteligencia artificial. Pero bueno, también hay algo que nosotros tenemos que es la trascendencia, ¿no? Y es la inteligencia, es la capacidad, que por más chip que pueda detectar nuestras emociones, nunca va a ser nuestras emociones. Claro. Y hay algo que vamos a poder dominar todavía, si queremos. Y hay cosas que la máquina no la va a poder hacer por más información que le pongamos y más respuestas a las preguntas que puedan llegar a existir. Creo que hay cosas que el hombre tiene todavía que puede resistir, y es su capacidad de libertad, su individualidad y su relación con Dios, ¿no? La existencia del Dios, de lo trascendente, ¿no? Y ahí es donde hay que llamarle la atención al hombre, tanto de las adversidades que van a venir, que las va a vivir, ya la hemos vivido, ya la gente se olvidó, la pueden volver a sumergir en lo mismo, y muy probable que cualquier historia nueva que pongan pueden llegar a crear. Claro. Así que bueno, somos hombres, como diría Harari, hackeables, si aceptamos ser hackeables. Sí. Ahora está en la resistencia. Ese trabajo que llevas vos adelante, que llevamos nosotros, que llevan tantos adelante, que cuestionan una parte de la historia, que en realidad habría que cuestionarla toda, pero vos fíjate, cuando se cuestionan algunas otras, la censura automáticamente se impone. Pero bueno, tenemos que resistir. Hay que hacer como decía Milei, que no quiero dejar de pasar esto, que fue nuestra conversación previa, ¿no? Que él se dice que es de origen judío, converso, católico, y que admira el judaísmo y que quiere ser judío, ¿no? Se ve que no ha entendido nunca la trascendencia de la espiritualidad católica, ¿no? El sentido de la vida, ¿no? Claro. Infinita, trascendente, que el judaísmo no lo tiene. Pero bueno, él, como es materialista, economista, obviamente lo va a ver con buenos ojos todo el tema que tiene que ver más con lo material. Y en este aspecto es curioso porque él, queriéndose convertir y hacer un pacto, ¿no es cierto?, de sangre con el judaísmo, dice que va a liberar al pueblo judío desde aquí, ¿no? Entonces acá hay preguntas que muchos nos hacemos, ¿no? Pero que bueno, repetía tanto este tema judío, y que lee la Torá, y que lee el Talmud, y que va a visitar a sus guías espirituales, que son, ¿viste?, unos rabinos de Nueva York, que son rabinos que no reconocen al pueblo de Israel, no reconocen al Estado de Israel, no son mesiánicos, pero no reconocen el Estado de Israel, pero sí consideran que va a venir el Mesías y que efectivamente para lograrlo tiene que tener 8.000 esclavos no judíos. Cada judío debe tener 8.000 esclavos judíos. Entonces, tenemos
esa visión que este muchacho tiene, que de alguna manera admira, ¿no es cierto?, al judaísmo. Nosotros obviamente como católicos tenemos nuestra diferencia, que esperamos en la conversión de ellos, pero que esa insistencia projudía ha llevado a una gran antipatía por muchos sectores judíos en la Argentina, porque ellos esperan que el Mesías sea judío, y de repente aparece, entre comillas, un no judío, donde dice que va a liberar al pueblo judío, y desde esta tierra, ¿no? Entonces, por supuesto que están los judíos mesiánicos, los judíos religiosos, los judíos que no son religiosos, pero son judíos, Los es decir, ortodoxos. los ortodoxos. Pero bueno, está el resto donde son progresistas judíos, esos judíos que no profesan nada, pero se sienten judíos, y entonces ya salieron actores, pensadores, escritores, que yo a criticarlo a Milei porque no se sienten identificados. Y lo mismo el judío mayor, que era el armenio que lo financia, que dice, bueno, ya tanta pavada no queremos escuchar. ¿No es cierto? Dejanos tranquilos a esperar nuestro Mesías y no venga vos a hacerte el mesiánico, ¿no? Sí, porque ellos esperan un Mesías que al menos se peine, ¿no? Por lo menos, no sé. Pero bueno, aparentemente su devoción hebrea es de tal magnitud que está empezando a generar una gran antipatía entre la colectividad judía en la Argentina. No sé cómo viene la colectividad judía del mundo, capaz que le sirve o no, habrá que ver, pero bueno, le puede servir al sionismo desde el punto de vista de que, bueno, si él va a liberar al pueblo judío de acá, bueno, los sionistas, empezando por Teodoro Herzl, que decía que el Estado judío debía estar en Palestina o Argentina, y tanta inmigración que tenemos de visitantes, ex soldados y veteranos judíos que vienen a pulular por la Patagonia argentina y chilena, también es posible que este muchacho sea uno de los colaboradores en entregar parte del territorio al Estado hebreo. Es muy probable declarar la independencia y cedérsela como parte de pago de la deuda, o como decía en algún momento disruptivo, decía, bueno, acá hay Argentina, acá están los zurdos, como le dice a la izquierda, ¿no? Entonces, dividamos el país en dos, démosle la parte que ellos quieran y nosotros nos quedamos con la otra y vamos a ver quién prospera más rápido. O sea, entre esas tonteras de chistes que caló en muchos, también está escondida toda esta historia que nosotros venimos preocupados que pueda llegar a ocurrir, la división de la Argentina o la balcanización de la Argentina, lo hacen a través de las tribus o pueblos originarios, más otras cosas que van apareciendo en el camino, deuda por territorio, los judíos que quieren crear su estado acá, en fin, toda esta cuestión, plan Andina, plan Alborada, el protocolo de los sabios de Sion, en fin, hay tanto que todo puede formar parte de esta gran confusión mundial entre la globalización, la desaparición de los estados, ¿no es cierto?, la desaparición del hombre como ser libre, y tantas cosas que uno dice, ¿qué podemos pensar de acá a 10 años? O acá 7 años, son 7 de acá al 2030, ni siquiera 7, son 6 porque ya estamos al borde del 24. O sea que es un mundo muy difícil, pero no va a ser nada agradable, ¿no? Pero sí tenemos que surtirnos de un gran espíritu de combate, un gran espíritu de lucha, una consustanciación espiritual muy profunda para poder resistir a todos los males, a todo el dolor que probablemente vayamos a ver y nos vaya a afectar o nos vaya a tocar, y resistirnos con hombría, con devoción, con amor, ¿no es cierto?, hacia Jesucristo, su Santa Madre, y especialmente, ¿no es cierto?, por el Espíritu Santo, que es el que nos puede llegar a asistir en los momentos más duros de nuestra vida. Así que eso es lo que tenemos, surtirnos de un gran coraje, una gran fortaleza, y salir al combate sin miedo, pero hacerlo. Nos va a tocar, sea por la plataforma o sea de voz a voz, de acuerdo a lo que dicen el reseteo, que van a pagar todo, no va a haber nada. Bueno, ¿cómo esto encaja en nuestra lucha? ¿No? No lo vamos a poder hacer como hacíamos por mail,
por correo electrónico, por programas de esta naturaleza, pero vamos a tener que hacerlo boca a boca, ¿no? Hombre a hombre, persona a persona, para poder resistir ante esto. Después, está todo en Exactamente. manos de Dios. Así es. Pues qué gran cierre has dado, estimado amigo. Esto es con lo que yo espero que la gente se quede, todo este recorrido maravilloso que nos has regalado en esta sesión, que la gente se quede con este mensaje de esperanza, de que sí hay una alternativa, de que tenemos todos un compromiso, estamos todos comprometidos a hacer algo, no podemos quedarnos como espectadores y bueno, pues tenemos que defender por nuestro propio interés la justicia, la verdad, la belleza, que es lo que ustedes han hecho durante estos 11 años, nosotros acá en el BIE durante 10, y que Dios nos conceda el tiempo que Él considere que necesitamos para continuar con esta labor, esta lucha, que además pues es nuestra misión, la labor que Él nos ha encomendado y que lo hacemos además con mucho gusto. Estimado amigo, no sabes cómo te agradezco esta sesión tan enriquecedora que nos has regalado, ahora que estamos pues festejando nuestro 10º aniversario y pues además dándole gracias a Dios de que tenemos grandes amigos, contactos, camaradas, colegas como ustedes, con los que hemos hecho tantas cosas y que esperemos, si Dios nos conceda la vida, para poder hacer otras muchas cosas más a futuro. Muchísimas gracias, Miguel. Por supuesto, 1000 años para el BIE. Que Dios nos ampare, siempre teniendo la presente a la Virgen de Guadalupe, la cual tengo un gran cariño, a la Virgen de Luján, Fátima y tantas, y también no olvidarnos, ¿no?, de esos cristeros que lucharon justamente por la verdad, por el bien, la verdad y la belleza. Así que yo me despido con un Viva Cristo Rey. Que viva Viva Cristo Cristo Rey. Rey. Exactamente. Gracias. Muchas gracias, Juan Manuel Gracias. Suaje Pinto, director y fundador de TV1 de Argentina, y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en esta sesión especial de aniversario que estamos llevando a cabo por el 10º aniversario de nuestra plataforma, el Boletín de Información e Inteligencia Estratégica. Yo soy Miguel Salinas Chávez, les agradezco como siempre el favor de su atención y espero verlos pronto en una siguiente entrega. Hasta la próxima.